Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta plática acerca del tema de la interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral que imparte el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Antes de empezar propiamente el esquema, quisiera hacer algunas advertencias. Como saben, este es uno de los temas más amplios y más estudiados, no solamente en la materia electoral, sino en términos generales en la materia jurídica. Entonces, procuraré establecer una estructura y, dado el tiempo un poco limitado que tenemos, de tratar de abarcarlo en términos generales. La estructura o el programa que utilizaré a partir de las presentaciones que irán notando son las que ustedes tienen disponibles en la página del Centro de Capacitación Judicial Electoral, y básicamente es la que determinará un poco la estructura. En términos generales, esencialmente, se va a dividir en dos partes: en una primera parte de interpretación y la otra parte ya propiamente de argumentación, o estrictamente o más propiamente dicho, acerca de los argumentos interpretativos, y aquí es donde ya tendrá una relación directa con los asuntos o con los criterios o resoluciones que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, iniciaríamos con base en esa estructura. La primera parte que me interesa o que abordaríamos es el concepto que ustedes pueden notar en la presentación, el concepto de interpretación jurídica. Y entonces partamos de este concepto o de esta definición. Interpretar no es más que a través de un método o de una técnica, o como veremos en la segunda parte, de un conjunto de argumentos interpretativos, descubrir o dotar de significado a una disposición. Esto implica asumir las tres dimensiones, o que la ley tiene tres dimensiones. En la primera, hay que tomar en cuenta que una de las características de la ley es su generalidad, su abstracción, y que es impersonal. ¿Cómo se logra conseguir esa generalidad? Es decir, que el texto va dirigido a un amplio sector de la población, de ciudadanos, etcétera, y que estos tengan la capacidad de entenderlo. El primer paso es que tengan que estar en un texto legal, y que este texto legal cumpla ciertas condiciones. Lo vamos a ver en el apartado que tiene que ver con el criterio gramatical. Por ejemplo, que se ha utilizado un lenguaje que la mayoría de los ciudadanos o a los que va dirigido la ley lo puedan comprender. Esa es la primera dimensión. La otra es que las disposiciones, o cuando se emite una reforma o se incorpora un nuevo texto legal al ordenamiento, este no viene a ser un producto aislado, sino que se incorpora a un sistema. Esa sería la otra parte, la dimensión sistemática. Y finalmente, una tercera dimensión que considera que las leyes, las disposiciones jurídicas, tienen una cierta función. Por ejemplo, resolver una problemática política o social en un tiempo determinado, etcétera. Entonces, esta sería la tercera dimensión, un aspecto funcional. Entonces, estos son, digamos, la primera de las implicaciones sobre la actividad de la interpretación jurídica. El siguiente paso tiene que ver con cuáles han sido las corrientes teóricas en términos generales que han abordado o han estudiado el tema de la interpretación jurídica. Y para ello, pues las voy a agrupar esencialmente en tres. La primera tiene que ver con una corriente formalista o cognoscitiva. ¿Qué nos establece esta corriente? Que el texto normativo, el enunciado, el conjunto de palabras y signos de puntuación, tiene un significado propio y verdadero. Que el sistema jurídico es un sistema completo, que no tiene lagunas, y que por lo tanto no existe la posibilidad de que ante un mismo problema exista más de una solución, es decir, que no hay antinomias. Una de las consecuencias de asumir esta corriente es que la labor del juzgador únicamente se reduce
a descubrir ese significado verdadero y único de los textos legales, y que por lo tanto, como lo habíamos dicho, no, ante la imposibilidad de que existan antinomias, solo existe una solución correcta y válida, y que en eso se reduce la actividad que tiene a cargo el juzgador. De esta manera, entonces, la labor del juzgador se reduce a establecer si el significado de un enunciado es verdadero o falso. Será verdadero entonces cuando se adecue a ese significado propio y único que tienen las disposiciones. Será falso entonces cuando no reúna estas condiciones. Esto, como vamos a ver, fue utilizado, o inicialmente esa intención de codificación de todas las leyes, y que las leyes establecieron todas las soluciones a todos los problemas, de alguna forma es una manifestación de este tipo de corriente. En un momento las vamos a enunciar. Bueno, este es el primer punto de la corriente que pretende explicar esta labor de interpretación jurídica. La segunda, bueno, aquí viene un ejemplo de esta expresión de corriente formalista, y lo que ustedes tienen es una parte de una tesis de jurisprudencia que en su momento había aprobado la tercera sala de la Suprema Corte, en el que habla acerca de los requisitos lógicos y jurídicos que deben reunir los conceptos de violación. Este criterio, o esta parte que se está citando de este criterio, lo que establece es aquella idea de que la demanda o los conceptos de violación que se expresan en la demanda vienen a ser un silogismo en el más puro estilo clásico de la lógica, en el cual tenemos una premisa mayor que corresponde a los preceptos constitucionales que se encuentran infringidos. En este caso, recuerden, estamos en una cuestión de amparo. La premisa menor, los actos reclamados, y finalmente la conclusión, esa contrariedad entre ambas premisas. Esto, lo que establecía este criterio, es que esa era una concepción formal de cómo debía de estar estructurada o redactada un concepto de violación. Bueno, la siguiente ejemplo sería una corriente antiformalista. Y a diferencia de esa corriente formalista en el que veíamos que el sistema es completo, es coherente, y que no existe la posibilidad de soluciones distintas a un mismo problema, es decir, la existencia de antinomias, tendríamos aquí en esta corriente antiformalista que no es cierto, que el sistema jurídico tiene lagunas, tiene espacios, pero sin embargo el juez tiene la posibilidad de colmar estas lagunas o esta falta de disposición a través de la propia actividad del juzgador. Y la otra diferencia con la corriente formalista tiene que ver en que la ley o el conjunto de enunciados jurídicos no tienen un sentido verdadero, sino que depende del intérprete. Entonces, aquí ya no cabría la posibilidad de hablar de verdad o falsedad de un enunciado, porque el intérprete es el que le va a dar contenido o significado al enunciado, y entonces la labor del juzgador ya no se va a reducir exclusivamente a la búsqueda de ese enunciado verdadero, ¿no?, sino a establecer un significado, y entonces ya no podríamos hablar de que existe un significado verdadero o falso, sino aquel que considera el intérprete que le va a dotar ese significado. El otro aspecto es que en esta labor de colmar aquellos espacios o lagunas que establece el sistema, el juzgador como ya no es un mero aplicador o no hay una búsqueda solamente de la verdad, entonces el juzgador debe de tomar en cuenta el contexto histórico, político y social para así establecer o dar una respuesta a esta falta de regulación o falta de disposición. Por lo tanto, ya no es exclusivamente la ley como conjunto de ordenamiento o disposiciones jurídicas la única fuente de la cual va a echar mano el juzgador.
va a echar mano a su vez de la jurisprudencia, de la costumbre, de los principios generales del derecho y decíamos en términos generales de ese contexto social, histórico, político que van a determinar ese significado o esa interpretación que va a dar el juzgador. Entonces, vean cómo aquí se transita, digamos, de una parte formalista, su propia denominación lo dice, al otro extremo, a una corriente antiformalista, realista o escéptica. Se pasa entonces de esa búsqueda de la verdad, de ese significado único y propio de las disposiciones, al otro extremo, es decir, el juez es el que finalmente determina el significado que va a dar a esas disposiciones, no exclusivamente de una fuente legal, de una disposición jurídica, sino de otros elementos, la jurisprudencia, la costumbre y el contexto social, político en el cual se ubica el juzgador. Y como sabemos muchas veces, no solamente aquí en tema de interpretación, pues ante dos corrientes que presentan dos polos, siempre surge una corriente intermedia. Esta corriente intermedia o incluyente parte de lo siguiente. Hay una distinción en la labor que cotidianamente lleva a cabo el juzgador, hay una distinción entre casos fáciles y casos difíciles. ¿A qué se refiere esta distinción en los casos fáciles y los casos difíciles? Bueno, que si nosotros incluso podemos corroborarlo de una forma estadística, los asuntos que lleva a cabo cotidianamente cualquier juzgador en cualquier ámbito en materia, no solamente en la materia electoral, predominantemente se trata de casos fáciles. ¿Cuáles son esos casos fáciles? En los que ya hay un precedente, ya hay una jurisprudencia y que esa jurisprudencia le obliga a aplicar para ese caso concreto y que en esa mayoría o en esa gran mayoría de casos tiene una solución relativa o fácil de obtener. En cambio, aquellos casos serán difíciles cuando plantean, por ejemplo, un problema sobre el cual no existe un precedente o no existe una jurisprudencia definida. Entonces, este caso difícil plantea una situación novedosa ante el cual el juzgador no tiene una solución inmediata recurriendo de forma rápidamente a la jurisprudencia o a los precedentes. Entonces, esta distinción me parece importante o toral en esta corriente intermedia. Y ustedes incluso lo pueden, les digo, corroborar de una forma estadística, ¿no? En cualquier juzgado, pensemos en un juzgado del Poder Judicial de la Federación o en cualquier otro órgano jurisdiccional, van a ver que en la gran mayoría de los asuntos predomina estos casos fáciles. Y en cambio, los casos difíciles pues realmente resultan casos que son más reducidos en cuanto al número. Esta distinción, si lo queremos ver, pues no resulta tan aplicable, sobre todo si pensamos en órganos terminales, como el caso de la Suprema Corte o de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que precisamente muchos de los asuntos, muchos de los planteamientos que deben resolverse, en muchas ocasiones constituyen cuestiones novedosas, es decir, casos difíciles. Bueno, y que finalmente el distinguir que hay algunos aspectos de la ley que resultan claramente, que se pueden resolver claramente, y en cambio hay otros en el que sí hay una actuación más del juzgador. Otra vez que en esto finalmente se va a derivar en esta distinción entre casos fáciles y casos difíciles. Bueno, esto decíamos, estas tres corrientes que nos establecen o pretenden explicar cómo se lleva a cabo esta interpretación. Decía, bueno, y entonces, ¿cuál es la que en la actualidad se utiliza o cuál es la que de alguna forma podría reflejar o explicar más la labor del juzgador, ¿no? Les decía que ejemplos de este tipo de
interpretación, o de estas corrientes más bien sobre la interpretación, lo podemos ver ahora en el esquema. Esa concepción formalista es aquella concepción clásica de la escuela de la exégesis o esa escuela histórica, o incluso en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿no? Sobre todo las dos primeras surgen con esa corriente codificadora del derecho francés a principios del siglo XIX, y en el que incluso aquella frase que decía que el juez es únicamente la boca que pronuncia las palabras de la ley, ¿no? Es decir, que la labor del juzgador, como lo había dicho hace un momento, se reduce única y exclusivamente a buscar ese significado único y verdadero que están en las leyes. Como ejemplos de corrientes antiformalistas tendríamos estas corrientes del realismo, tanto en escandinavo con Alf Ross, que es uno de los principales representantes de esta corriente, o el realismo norteamericano con Felix Cohen. O la otra también ejemplo de esta corriente, lo que se llama la Critical Legal Study o la teoría crítica del derecho, del que uno de sus principales expositores es Duncan Kennedy. Decíamos, entre esos dos extremos tendríamos una corriente intermedia en el cual habría una parte representada por Hart, la otra de Dworkin, de esta única respuesta, o finalmente a través de Zarevsky, de una obra que manifiesta o resume el concepto sobre el derecho dúctil. Y aquí tenemos, creo que en términos generales, estas corrientes que pretenden explicar esta labor de la interpretación jurídica. Bueno, ahora, ¿cómo se manifiesta esta labor o cómo está regulada constitucionalmente la labor de interpretación jurídica? Nosotros tenemos como principio lo que se establece en el artículo 14 de la Constitución, en el último párrafo, en el que hace primero o expresamente dice que la interpretación será conforme a la letra de la ley. Y a falta de esto, conforme a la interpretación jurídica, conforme a su interpretación jurídica, y a falta de ley y de su interpretación jurídica, entenderíamos, se aplicarían los principios generales del derecho. Ahora, este es un muy buen principio para entender esta labor de interpretación jurídica. El problema es que, digamos así, estas vienen a ser como las instrucciones de uso de la ley. La Constitución nos dice cómo se debe de aplicar o interpretar la ley. Sin embargo, siguiendo con este esquema o con esta comparación de que son unas instrucciones de la ley, estas instrucciones vienen incompletas. ¿Por qué? Porque después ya no dice nada la Constitución de, por ejemplo, cuando consideramos que solamente se resuelve un problema de interpretación conforme a la letra de la ley. O cuando decidimos que sí debe de ser interpretada. Y seguramente muchos recordarán aquella afirmación de autores que en su momento impartían estas clases o a través de sus libros, conocíamos en la teoría del derecho de García Maínez o Recasens. Aquella afirmación se decía, cuando la letra de la ley es clara, no admite interpretación. Me parece que esa afirmación tenía como sustento precisamente esto que establece el último párrafo del artículo 14 de la Constitución, ¿no? El concepto de la letra de la ley. Pero asumía entonces que había una distinción en cuándo estamos ante la letra de la ley y cuándo hay una interpretación jurídica de la ley. Bueno, esto, digamos, decía, estas instrucciones de uso también vienen en ese aspecto incompletas porque no nos dice acerca, por ejemplo, cuándo estamos ante la falta de la ley, o que es precisamente el problema de las lagunas. Y mucho menos la Constitución establece a qué se refiere con esos principios generales del derecho. Entonces, como ven, este problema de interpretación no está totalmente resuelto con estas directrices de interpretación que contempla el artículo 14 de la Constitución. Sí plantea algunas soluciones,
pero como ven, también genera bastantes dudas de cómo se debe de interpretar o cómo se debe entender, valga la expresión, estas disposiciones sobre la interpretación jurídica. Y entonces el siguiente paso es cómo está regulada, ya no en términos generales como lo establece este artículo 14, sino específicamente cómo está regulado en la materia electoral. Entonces, en la materia electoral tenemos que tanto la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales e incluso podría afirmar que todos los códigos electorales o leyes de medios de impugnación de todos los estados, de todas las entidades del país, contemplan criterios de interpretación que dice básicamente criterio gramatical, sistemático y funcional. Dice, la ley electoral se interpretará conforme a estos criterios, gramatical, sistemático y funcional. Y dice, y a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales de derecho. Es decir, otra vez, ese lineamiento que está contemplado en la última parte del artículo 14 de la Constitución. Ahora, el mismo inconveniente que plantea la Constitución sobre de cómo interpretar la ley, lo tiene finalmente también la ley electoral. Porque, a pesar de que dice criterio gramatical, sistemático y funcional, ya no desarrolla o ya no define a qué se refiere con criterio gramatical, sistemático, funcional. Tampoco dice, como ven en el esquema, cuál de ellos debe prevalecer. No establece, por ejemplo, que ante la duda de una interpretación o más de una interpretación, deberá de optarse por aquella interpretación gramatical o sistemática o funcional. O, por ejemplo, cuando se utilicen más de un criterio para sustentar una interpretación, si ésta debe prevalecer por otro. Es decir, no hay una jerarquización de estos criterios. Y, finalmente, que ante la variedad de criterios, ahorita lo vamos a ver, criterios interpretativos o el desarrollo de criterios argumentativos basados en estos tres esquemas de gramatical, sistemático y funcional, puede haber distintas posibles interpretaciones. Entonces, nuevamente, como lo decía hace un momento, esas instrucciones de uso de la ley, ya centrándonos en la materia electoral, vienen incompletas. Sí nos da cierta pauta de cómo interpretar la ley en términos gramatical, sistemático y funcional, pero nos genera estos problemas que ustedes pueden advertir en este esquema. Bueno, ¿cuál es, digamos, la propuesta que vengo a plantearles sobre, o que pretenden de alguna manera solucionar estos problemas de interpretación que ya como lo acabamos de notar, tanto en la Constitución como en la ley electoral, los parámetros, directrices o criterios resultan insuficientes? Entonces, aquí la propuesta que vengo a plantearles a ustedes se podría resumir en el esquema que ahora está en la pantalla. Decíamos, tanto el COFIPE en el artículo 3.2 como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral hace referencia a estos criterios gramatical, sistemático y funcional. Incluso les digo que todos los códigos electorales del país hacen referencia precisamente a estos tres criterios. Y luego que a falta de disposición expresa se van a aplicar los principios generales del derecho. Recuerdan que cuando hablé hace un momento acerca de lo que implicaba la actividad de interpretación, me referí a tres dimensiones. Una dimensión, decía, para que la ley pueda ser comprendida por una generalidad a los sujetos a los cuales va dirigida, pues tiene que estar expresada en un lenguaje escrito. Entonces, como ven, esa dimensión se ve reflejada en este criterio gramatical. Luego les decía que las disposiciones o los ordenamientos, cuando se generan, se hace una reforma, etcétera, no constituyen un producto aislado, sino que se incorporan a un sistema
y, en términos generales, a un gran sistema jurídico. Entonces ahí estaría la dimensión sistemática. Y finalmente, la tercera dimensión, en la que referí que las leyes se emiten para solucionar algún problema o atender a una problemática social, política, etcétera, de ese momento. Entonces ahí estaría la parte funcional. Entonces, esta propuesta que les vengo a plantear ha sido desarrollada por algunos autores, yo creo que el más relevante, y que ustedes también pueden consultar en la página del Centro de Capacitación Judicial, en el apartado de publicaciones. Ha sido desarrollado por el profesor Javier Esquiaga Ganuzas, en los que en realidad lo que viene a hacer es una propuesta de cómo interpretar, valga la expresión, este conjunto de disposiciones que establecen cuáles son los criterios en materia electoral para interpretar la propia ley electoral. Entonces, esta propuesta asume primero el criterio gramatical y en el desarrollo de esta propuesta, el doctor Esquiaga Ganuzas nos dice que puede haber dos tipos de argumento interpretativo. El primero es un argumento gramatical en sentido estricto y el segundo el argumento a contrario. Bueno, ¿qué ha dicho la Sala Superior sobre esta parte del criterio gramatical? Otra vez, primero la labor de interpretar a través de un lenguaje que se ve reflejado en un ordenamiento, en un precepto jurídico, y que no se encuentra bien definido dentro de un contexto normativo o bien porque los vocablos utilizados tienen diversos significados. Entonces, esta es una de las definiciones que ha utilizado en la Sala Superior. Como ustedes pueden ver, la referencia es a un caso que muchos conocen, que es el caso de Hanron, este juicio para la protección de los derechos político-electorales, que ahí vienen señalados datos, el 695 del 2007. Entonces, en esta parte del Tribunal Electoral establece una definición de lo que la ley hace referencia al criterio gramatical, ¿no? Ya lo habíamos hecho notar hace un momento, que la ley solamente se queda en decir, existe el criterio gramatical, pero no proporciona una definición o un concepto de lo que debe entenderse por criterio gramatical. Entonces, esta resolución o este criterio en esta parte nos proporciona una definición sobre esto que solamente viene enunciado en la legislación. Bueno, ¿y qué qué implicaría entonces aplicar este criterio gramatical? Bueno, fíjense, si asumiéramos una corriente formalista, decíamos, una de las características de esa corriente formalista sobre la interpretación es que el lenguaje o las palabras tienen un significado único y que por lo tanto la labor del juzgador se reduce únicamente a buscar ese significado único, ese significado verdadero. Solo que esto plantea un inconveniente y que son problemas en términos generales del uso del lenguaje, la vaguedad y la ambigüedad. La vaguedad, decimos, se presenta cuando puedes identificar las propiedades, es decir, sabemos una palabra, pero no podemos establecer una definición precisa o absoluta sobre la palabra. Y ustedes lo pueden advertir, por ejemplo, en los que están señalados en el esquema. Si ustedes toman un diccionario cualquiera, si ustedes van a la palabra democracia, pues van a ver que va a haber por lo menos 10 definiciones sobre este término. Entonces, estamos hablando de un término vago porque no hay una definición precisa o absoluta sobre este término. En cambio, la ambigüedad es cuando hay una semántica, o desde el punto de vista semántica, cuando tiene diferentes significados, o existe una indeterminación desde el punto de vista sintáctico por el uso de conjuntos o en la conjunción con otros términos. Entonces, como ven,
Esto no es exclusiva, obviamente, de la materia electoral, sino son problemas que plantea intrínsecamente el uso del lenguaje. ¿Por qué los estamos analizando? Porque precisamente la forma en que utiliza el legislador para redactar las leyes es a través del uso del lenguaje en una forma escrita. Y tendríamos primero cómo aplicar una interpretación gramatical. Entonces vean, estamos situados primero en el criterio gramatical, ¿no? De esos a los que se refiere la ley electoral, y aquí en el aspecto específico nos referíamos a una interpretación literal o semántica. Y bueno, aquí podríamos tener algunos parámetros de cómo entender esta o cómo llevar a cabo esta aplicación literal o semántica. El primer parámetro que tendríamos que tomar como intérpretes en general es aquel significado común que emplea o que conoce la generalidad. Entonces, una directiva de interpretación es decir, debemos de optar por aquel significado de uso común. Ahora, ¿quién determina, en el caso de la lengua española, quién determina ese lenguaje o uso común? Y aquí en realidad estaríamos recurriendo a otro tipo de argumento, que es un argumento de autoridad. ¿Por qué se le reconoce ese carácter de autoridad a la Real Academia Española? Porque es una institución que se dedica o lleva a cabo estudios sobre el uso de la lengua española. Y entonces esta institución publica un diccionario en el cual hacemos uso de él precisamente por la calidad de autoridad de la institución que lo emite. Y entonces por eso resulta muy común que en las resoluciones se haga cita de este diccionario, porque deseamos primero tenemos que recurrir a ese significado común de las palabras empleadas por el legislador, y que una de las autoridades reconocidas en la lengua española pues es precisamente la Real Academia Española. Bueno, ¿qué sucede cuando el legislador, por ejemplo, utiliza definiciones en la propia legislación? Me explico. ¿Cuántas veces no hemos visto en algunas leyes en las que se dice más o menos así? Para efectos de esta ley se entenderá por este concepto tal. Y entonces lo que está haciendo el legislador en ese ordenamiento es establecer una definición legislativa, que puede coincidir o no con una definición común. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución, es palabras más, palabras menos, establece que no se consideran monopolios, ¿no?, la producción de energía eléctrica, así como la explotación, producción, etcétera, en materia de hidrocarburos. Así lo dice el artículo 27, que no se considera monopolio. Sin embargo, si ustedes van con cualquier economista, le va a decir, pues claro que es un monopolio. ¿Qué es lo que está haciendo la Constitución? Está restringiendo o está estableciendo su propia definición. En este caso está restringiendo una definición que es una definición común de lo que se entiende por monopolio, y dice, este concepto no aplica para la generación de energía eléctrica o la explotación y producción de hidrocarburos. Entonces, cuando estamos ante ese tipo de definiciones legislativas, ya no vamos a usar o ya no vamos a emplear ese uso común del lenguaje. ¿Por qué? Porque la propia ley está definiendo cómo lo va a interpretar o qué significado le está dotando. Entonces, recapitulando, el primer parámetro, decíamos, es ese uso común de la ley. El segundo parámetro, cuando la ley establece sus propias definiciones. Y tendríamos una tercera categoría, en la cual, vean, no está o tenemos una palabra cuyo uso común resulta de vaguedad o ambigüedad, como lo vimos en el esquema anterior. Y la ley no establece una posible definición o una conceptualización sobre esa palabra. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la solución ante este tipo de términos, ¿no?
En derecho nosotros muchas veces nos referimos a términos jurídicos indeterminados. Y el caso que está señalado en el esquema tiene que ver con un asunto que tuvo que resolver la Sala Superior para definir qué entender por el concepto democracia. El artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, y lo sigue estableciendo, cuáles son esos elementos mínimos democráticos que deben reunir los estatutos de los partidos políticos. En uno de los asuntos que tuvo que resolver, se planteó lo siguiente: una agrupación política, Agrupación Popular Socialista, pretendía o solicitó su registro como partido político, Partido Popular Socialista. El registro le fue negado, entre otras razones porque uno de los requisitos que establece el COFIPE en los estatutos del partido político es que tengan presente un presidente de un comité ejecutivo nacional y sus equivalentes en los estados. Entonces, ¿qué sucedía con esta agrupación? En sus estatutos no se preveía la figura de un presidente de un comité ejecutivo nacional, sino había una especie de consejo que era elegido por los militantes, y en ese consejo entre los propios miembros elegían al jefe de ese consejo. Entonces, el Instituto Federal Electoral le negó el registro, decíamos, entre otras razones, porque consideró que esto no podría considerarse como una elección democrática. ¿Por qué? Porque finalmente ese jefe del consejo, que hacía las veces del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de un partido, no era elegido por los militantes, sino únicamente por esos integrantes del consejo. La respuesta que dio a la agrupación sobre este aspecto fue la siguiente. Nosotros consideramos que sí es una manifestación de la democracia porque precisamente esa era la estructura bajo la cual se rigieron los países socialistas, ¿no? Recordarán, en la antigua Unión Soviética no existía la figura del primer ministro, había un Soviet Supremo que era un consejo, y entre los miembros de ese consejo eran los que elegían a ese líder o jefe del consejo que hacía las veces de presidente de la Unión Soviética. Entonces decía la agrupación política, claro que es un concepto de democracia y que incluso se utilizó en la práctica en esos países socialistas. Entonces, el problema al cual se enfrentó aquí la Sala Superior es que si ustedes otra vez toman un diccionario, es uno de los conceptos que va a tener muchas definiciones. E incluso, desde el punto de vista de la teoría política, pues podemos encontrar distintas definiciones de distintos autores en distintos tiempos. Entonces, ese era el problema que tenía que resolver la Sala Superior. Lo decía incluso alguno de los magistrados en el proceso de discusión, en la sesión pública. Decía, es que es un concepto sobre el cual se ha escrito tanto y que si imagináramos un diálogo entre autores vivos y autores muertos, ni entre ellos se podrían poner de acuerdo. Entonces, lo que utilizó la Sala Superior, que tampoco tenía la intención de resolver ese gran problema de un concepto de democracia, es decir, bueno, efectivamente no vamos a encontrar un concepto homogéneo sobre el tema de la democracia, pero sí al menos podemos definir en algo en la que la mayoría de estos autores que han abordado este tema sí estén de acuerdo. Y esa es precisamente la solución o la definición que estableció la Sala Superior sobre este concepto de democracia. Entonces, tuvo que echar mano precisamente de los autores, y los autores, otra vez, se citan por esa calidad de autoridad que se les reconoce. Entonces, vean entonces cómo el uso común resulta insuficiente, el Código Federal, fuera del artículo 27, no establecía una definición sobre este concepto de democracia, y entonces hubo que recurrir a esta doctrina que era generalmente aceptada
por esta comunidad de autores que han abordado el tema de democracia. Y es que ese tendría que ser también el parámetro cuando se interpreta, ¿no? Si, por ejemplo, ante la solución de un asunto hay un término o una expresión sobre la cual ninguna de las partes la ha controvertida, entonces tenemos que asumirlo el uso común, el que se supone que todas estas partes comprenden. Vean que aquí hay un cierto parecido en el tema de la prueba. Por ejemplo, dice uno de los principios de la prueba: no serán materia de la prueba los hechos no controvertidos. Parafraseando esta directiva, podríamos decir: no será materia de interpretación aquellos términos, aquellas palabras sobre las cuales existe un concepto y además no han sido controvertidas. Bueno, pasaríamos al otro especie de este criterio gramatical, ¿no? Hasta ese momento únicamente hemos visto el criterio gramatical en sentido estricto. El siguiente sería una interpretación a contrario. Y bueno, este argumento es importante. ¿Por qué? La definición es establecer un significado opuesto para un caso no regulado. Me explico. ¿Cuántas veces no nos explican como abogados que existe dentro de un supuesto, o generalmente esto acontece en aquellas legislaciones en las que se establece un enunciado y varios supuestos? Y dice, bueno, este conjunto de supuestos son limitativos, solo se pueden aplicar a este caso concreto, y fuera de ahí no se pueden aplicar. Ese es un ejemplo de una aplicación de una interpretación a contrario. La ley estableció de forma expresa y de forma limitativa, de forma taxativa, cuáles serían esos supuestos a los que se va a aplicar. Fuera de esos supuestos no los podríamos aplicar. Y aquí hay un ejemplo sobre el artículo 8º de la Constitución, que se refiere a el derecho de petición en materia política. Dice: solo podrá hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. Vean la redacción que se emplea en el artículo 8. Dice solo, ¿no? Exclusivamente, vean, está estableciendo que solo los que tienen la calidad de ciudadanos pueden considerarse titulares de este derecho de petición en materia política. Entonces, los que no son ciudadanos, como en este caso los extranjeros, no podrán hacer uso de ese derecho. Entonces, como ven, otra vez, la base de esa interpretación se sustenta en el enunciado, ¿no? En un criterio gramatical. Ahora, ¿por qué es interesante o por qué es importante esta interpretación a contrario como parte de ese criterio gramatical? Porque precisamente cuando veamos el tema de las lagunas, van a ver que ante una laguna generalmente vamos a tener dos tipos de interpretación. Una sustentada en un criterio gramatical, una interpretación a contrario, y otra que precisamente dice, pues como no está en la ley, estamos ante la presencia de una laguna, estamos ante la presencia de disposición, o ante la falta de disposición. Y el ejemplo creo que lo pone muy bien de manifiesto el caso de la nulidad abstracta, ¿no? Que, como sabemos, es un criterio que sustentó la Sala Superior, en el cual consideró que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una disposición sobre anular una elección, el primer caso fue de gobernador del estado de Tabasco, sí debería de anularse porque se estaban afectando los principios constitucionales que rigen las elecciones. E incluso vean que esa resolución, que fue aprobada por mayoría, uno de los argumentos principales del voto minoritario se sustentaba precisamente en un criterio gramatical de este tipo de argumento de interpretación al contrario. ¿Cuál era ese argumento? Básicamente es, si no está en la ley, el principio es no hay nulidad sin ley. Si no está en la ley, por lo tanto, el tribunal no podía anular
bajo un supuesto que no estaba expresamente previsto. Entonces, como ven, es importante este argumento porque cuando se está o se trata de justificar que estamos ante la presencia de una laguna, precisamente el argumento que se opone ante la existencia de una laguna es un criterio gramatical de este tipo de interpretación a contrario. Bueno, con esto finalizaríamos este primer criterio y pasaríamos al siguiente, que sería el criterio gramatical, sistemático, perdón. Vamos a ver que en realidad estos criterios sistemáticos se pueden reducir en términos generales a, vamos a ver, la definición que aquí establece la Sala Superior, otra vez en este asunto que habíamos citado en el criterio gramatical. Dice, el criterio sistemático consiste en determinar el sentido y alcance de una disposición, no considerarlo como un producto aislado, no, sino que pertenece a un contexto o a un sistema jurídico. Bueno, el sustento precisamente de este criterio es asumir o presuponer que el derecho es sistemático. La principal crítica, entonces, de este conjunto de criterios o argumentos es precisamente descartar esa afirmación. ¿En qué sentido? Asumir que el ordenamiento jurídico es sistemático es suponer que es un ordenamiento completo, coherente, ¿no? Que tiene solución para todos los casos y que además las soluciones, no puede haber más de una solución a un problema, es decir, no hay antinomias. Pero las principales críticas a esta afirmación es cómo podemos considerar que el ordenamiento jurídico es sistemático cuando es producto de distintos órganos legislativos. En el caso del sistema jurídico mexicano, pensemos, es producto de un órgano federal, Congreso, que se compone por 2 cámaras, que además se va completando por ordenamientos locales, ¿no? Que también son expedidos por legislaturas en distintos tiempos. Y si le sumamos incluso la facultad reglamentaria de algunos organismos, pues esto se va haciendo más complejo. Entonces, ¿cómo puede ser sistemático? Los principales retractores de este criterio es cómo podemos considerar que es algo sistemático cuando es producto de distintos órganos en distintos tiempos, ¿no? Entonces, solamente para señalar, es la principal crítica al criterio sistemático es precisamente atacar la falta de sistematicidad, si podemos decir. Bueno, y dentro de este criterio sistemático, como ven, en el esquema, vean, tenemos un enunciado, pensemos en cualquier reforma, cuando se hace una reforma, un enunciado se incorpora o se modifica o se cambia, etcétera. Este enunciado forma parte de un artículo. Este artículo, a su vez, forma parte de un capítulo, ¿no? Y este, a su vez, puede ser de una ley estatal, o de una constitución estatal, o de una ley federal, ¿no? Y, finalmente, decíamos, tendría que incorporarse en esa jerarquía los tratados internacionales y, finalmente, la Constitución. Agregaría yo incluso, un poco yendo más allá, dice, y que finalmente todo ese conjunto de leyes, enunciados, etcétera, forman parte del sistema jurídico mexicano. Entonces, vean que una directiva de interpretación es cómo se relaciona una disposición con el resto de otras disposiciones o de otros ordenamientos, ¿no? En el ejemplo que ustedes ven en la presentación, cómo construimos el concepto de derecho político electoral, de votar, ser votado, asociación y afiliación. Y lo que ustedes notan es que para construir este concepto es necesario sumar lo que establece, por una parte, el artículo 35 en sus fracciones 1 a la 3, el otro, el artículo 41 en la base sexta constitucional, el artículo 99, fracción quinta constitucional. Es más, habría que agregar a estas disposiciones constitucionales las que establecen los tratados internacionales. Entonces vean que para construir este concepto de derecho político electoral de votar, ser votado, asociación y afiliación,
necesariamente tenemos que recurrir a la suma de todas estas disposiciones, aclaro, además incluso de las que están establecidas en los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque si nosotros únicamente nos ciñéramos a, por ejemplo, a lo que establece el artículo 41, estaríamos estableciendo una definición o una construcción parcial de ese concepto. ¿Por qué? Porque hay otras disposiciones constitucionales e incluso decía de tratados internacionales que hacen referencia a este conjunto de derechos. Y esto en la práctica no es más lo que cotidianamente muchas veces en los proyectos lo establecemos o lo plasmamos de esta manera, ¿no? Decimos, antes de definir o dar una solución al problema, vamos a dar el marco jurídico, ¿no? Y esas enunciaciones o cita de disposiciones más cómo está situada esta disposición, cómo está este término o este enunciado y cómo vamos a construirlo, pero no decíamos de una forma aislada, sino como la suma de otras disposiciones. Bueno, tendríamos otro criterio de interpretación y aquí otra vez parte de la base de que un enunciado o un artículo se incorpora en una ley, pero que esa ley se divide en libros o en capítulos o en secciones. Y generalmente cada capítulo, libro o sección tiene una denominación, ¿no? Pensemos en la ley, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Cuando tiene por una parte proceso electoral, ¿no? Y ahí va a definirnos precisamente en ese libro, en ese capítulo, todo el conjunto de procedimientos que se integran en el proceso electoral, ¿no? O de la etapa de calificación de las elecciones y de presidente electo. Ahí vamos a ver precisamente ese conjunto de disposiciones que se refieren o que están integradas en ese capítulo. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación tenemos un capítulo de disposiciones generales que, como su nombre lo indica, ahí está el criterio que se está empleando, se aplica a todos los medios de impugnación. Y tendríamos, por otra parte, capítulos específicos cuya denominación se refiere ya de forma especial o específica a cada uno de los medios de impugnación. Y entonces dice, bueno, está dentro del capítulo del recurso de reconsideración, pues solamente se aplica para ese capítulo. Y tendríamos este tercer criterio de interpretación, que está muy de moda ahora con el tema de la reforma al artículo primero, que es una interpretación conforme o a coherencia. ¿Cuál es el presupuesto de este argumento? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que las disposiciones no son un producto aislado, sino que se incorporan a un gran sistema jurídico, pero además que todas estas disposiciones no tienen la misma jerarquía, ¿no? Que jerárquicamente un enunciado, dependiendo de la ley a la cual pertenece, va a tener un cierto estatus o jerarquía. Y que una directiva de interpretación lo que nos va a establecer es que las disposiciones jerárquicamente inferiores deben interpretarse conforme a esa disposición jerárquicamente superior, ¿no? Por eso les decía que este tipo de argumento pues está ahora muy de moda, a propósito del segundo párrafo del artículo primero de la Constitución, ¿no? Deberá llevarse a cabo una interpretación conforme a los tratados internacionales. Vean que este enunciado que está en el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución, en realidad lo que nos está estableciendo es una directiva de interpretación conforme, ¿no? Debes de interpretar conforme a los tratados internacionales. Entonces, es un argumento, les digo, también sumamente relevante y que ha tenido aún más relevancia con motivo de esta reforma. Pero otra vez, la base del argumento es considerar que las leyes forman parte de un sistema en la cual los ordenamientos o las leyes tienen distintas categorías o jerarquías. Bueno, finalmente, dentro de este criterio sistemático estaría un cuarto que se refiere que el conjunto de enunciados, ordenamientos en general, parten de un legislador omnipresente, pareciera, y que
al momento de que va a expedir una ley o una reforma, tiene en cuenta esa sistematicidad de los ordenamientos. Y por lo tanto, cada disposición, cada enunciado, cada artículo tiene un significado autónomo, por lo que se debe tratar en la medida de lo posible dotar de ese significado autónomo a las disposiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que el legislador no repite disposiciones, no expide una ley y el contenido o esa disposición ya está en otro ordenamiento, ¿no? Esto obviamente, como podrán notar, seguramente tiene algunas detractores, lo mismo a través en términos generales del criterio sistemático. ¿Por qué? Basta el ejemplo en materia electoral. ¿Cuántas disposiciones que ya están contempladas en el COFIPE también están repetidas en la Constitución? Entonces, pero es una directiva de interpretación, otra vez, que asume como presupuesto que el legislador, un legislador racional, omnipresente, y que no actúa de una forma impráctica o innecesaria al expedir disposiciones, enunciados que ya están en otros ordenamientos.